Hola, ¿qué tal, amigas y amigos, señoras y señores? Les doy una cordial bienvenida a un nuevo programa de Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. Facetas, porque estamos donde otros no están. Esta es una presentación exclusiva para Sifhead y Wiñay Consultoría Contable, que le ofrece los servicios técnicos de contabilidad, auditoría y tributación, calidad en capacitación y asesoramiento profesional, servicios interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral. Sifhead y Wiñay está en calle Quijarro 107, esquina Omiste, zona central de la ciudad de Potosí. Los celulares de contacto 718-10-670, 724-32-860 y 757-20-881. Sean todos bienvenidos una vez más a Facetas. En el programa de hoy tengo una grata visita a través del Zoom. Está con nosotros el licenciado César Espinosa Zambrana, un gran potosino que está en la plena etapa de su juventud, pero es licenciado y como tal, con ese grado académico, tiene mucho que contarnos, mucho que referirse, sobre todo a una obra escrita por él de su pluma y letra. Me refiero primero a César Espinosa Zambrana, a quien le doy una cordial bienvenida aquí a Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández. César, bienvenido al programa. Estimado Iván, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Encantadísimo de compartir estos minutos gratos para mí y en este tu programa tan interesante como es Facetas. Y por mediante vos quiero dar un saludo cordial a toda la gente en Potosí, en Bolivia y en todos los rincones del mundo que nos están viendo a través de tu programa, estimado Iván. Yo estoy encantado de responder todas las preguntas que tú me hagas esta noche para poder socializar y llegar, ¿no?, a tantas familias, a tantas personas mediante tu canal. Una obra que ha sido de mi conocimiento solamente hace algunos días y la verdad me impresionó. No la he leído porque, te reitero, acabo de conocer, pero de por sí a la mente me ha venido la imagen, la fotografía, si vale el término, de ese gran sacerdote que tuvo la iglesia de San Pedro, en la zona de San Pedro, la calle Final Millares, casi en las faldas del Cerro Rico de Potosí, aquí en la ciudad Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Me estoy refiriendo al padre Pedro Marmillot M., sacerdote obrero de Dios, ser una iglesia viva con rostro de pueblo. Ahí está. Esa es la obra, señoras y señores, que ha escrito César Espinosa Zambrana. Primero, César, antes de iniciar esta entrevista en sí, para llegar al fondo, ¿cuál es tu grado académico? Sabemos que eres potosino, no vives en Potosí, pero estás constantemente en la ciudad de Cochabamba, pero esa relación, esa raíz con Potosí hace que, por ejemplo, te haya empujado a escribir esa obra. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Así es, estimado Iván. Bueno, generalmente suelo decir que soy solamente César Espinosa, pero en momentos como este creo que es importante presentarse también académicamente hablando. Tengo la dicha de poder decirles a todos ustedes, queridos amigos, que soy psicólogo clínico de profesión, también acompañado con una licenciatura en lo que es la filosofía y la teología, con una maestría en ciencias de la educación y una especialidad en terapia de familias y parejas allá en la República de Buenos Aires, Argentina. Yo había salido hace 27 años ya de Potosí, radico en la ciudad de Cochabamba, pero siempre y constantemente estoy visitando nuestra linda, querida tierra potosina. Yo encantadísimo de hablar de Potosí, podríamos quedarnos noches enteras a hablar de Potosí, de cuánto significa Potosí para el mundo entero, Iván, pero esta noche pues hablaremos de un hijo que esta tierra potosino ha adoptado, ¿no?, a este sacerdote que ha llegado de Francia, sobre todo de un pueblito llamado Chevrier, a Potosí, y se ha hecho un hijo más de entre tantos hijos y mediante ellos pues Potosí siempre va a quedar bendecido, no solamente Padre Pedro, sino también otros sacerdotes, otros personajes que
han hecho que Potosí pues siga dando frutos en todo el sentido de la palabra, estimado Iván. Seguramente en el contenido del libro, pues lo vamos a leer, es un compromiso intelectual que uno tiene que hacer, pero seguramente en la obra dedicada a Pedro Malmilaud, sacerdote obrero de Dios, era una iglesia viva con rostro de pueblo, están los pormenores de su llegada a Potosí, cuál ha sido su labor religiosa, su labor social. De manera breve, por favor, César, ten la bondad de relatar, reitero, de manera breve, para que todos los que ven facetas en todo el mundo se enteren que un sacerdote francés estuvo aquí en la ciudad más alta del mundo, como es Potosí. Hace más de 35 años, padre Pedro Marmillú Marchat, que se decidió ir al Brasil, pero por cuestiones de trámite, pues llegó a Potosí justamente, donde estaban radicando en Yayagua los sacerdotes oblatos. Entonces, padre Pedro se hace uno más de este equipo y a su año siguiente, Monseñor Edmundo Abastoflor es quien pide que este sacerdote llegue a la zona de San Pedro justamente porque este sacerdote pertenece a un carisma de los sacerdotes obreros allá en Francia. Con esto de la Revolución Francesa, ellos adoptaron en su espiritualidad ser personas entregadas netamente a varios marginales, entregados a sacerdotes, como sacerdotes, a gente pobre, a gente con muchas necesidades. Y entonces él viene a la ciudad de Potosí, específicamente a la zona de San Pedro, para poder compartir su vida con los mineros, las familias mineras que radican en esta zona de nuestra Villa Imperial. ¿Cuál ha sido la labor más destacada y qué tiempo ha permanecido aquí en la ciudad de Potosí? Y básicamente, si tuvo ese contacto con los mineros, con las palliris, que es un sector social, especialmente de las madres palliris, de los hijos, de los niños, que tienen que recorrer grandes distancias desde las faldas del Cerro Rico simplemente para llegar a una escuela. A ver, ¿podrías narrar? Quizás ese es un entorno que está dentro del libro. Sí, justamente en la segunda parte del libro voy mostrando que el padre Pedro, después de hacer la misa matutina, él se sube al Cerro Rico de Potosí justamente para poder compartir su vida, compartir la fe, compartir el evangelio con los mineros. Él justamente trabajaba en Interior Mina. eh, Tengo acá unas fotografías. Por ejemplo, acá el padre Pedro está subiendo a la mina, está encendiendo su lámpara, compartiendo su lámpara, la luz de la lámpara con los mineros. Ahí tenemos luego en otra fotografía, compartiendo con la gente minera, ingresando en Interior Mina, para poder él acompañar a esos mineros en esa su soledad, en esa su tristeza, en ese su valor, en esa su lucha diaria que ellos hacen para poder tener algo, ¿no?, de sustento y poder sacar adelante a sus familias. Él se había hecho uno de ellos, justamente trabajaba como ellos, vivía como ellos, pero con una diferencia de llevar el evangelio, de llevar a Cristo a sus vidas. Quien les habla, pues ha sido testigo muy cercano de eso, porque juntos subíamos al Cerro Rico de Potosí para poder encargarnos, ¿no?, de poder hacer, por ejemplo, un apoyo escolar con los niños y las niñas que vivían ahí en pleno Cerro Rico de Potosí, hacer las catequesis, hacer las preparaciones correspondientes de los sacramentos, pero más allá de eso, acompañar en su vida profunda de cada persona que vive allá en el Cerro Rico de Potosí. Hay familias íntegras que no bajan a la ciudad, estimado Iván, viven íntegramente allá. Y entonces Padre Pedro pues vivía con ellos, subíamos todas las mañanas para estar con ellos, compartir un plato de comida, compartir una historia, compartir tristezas, alegrías. Y ahí
darles esa esperanza de que para ellos también Dios y Jesús tiene la palabra oportuna y correspondiente, el sacramento de la Eucaristía, ir allá a celebrar la Eucaristía, a celebrar la misa como nosotros lo decimos, compartir allá la fe con esta gente tan rica de fe, pero tan olvidada, ¿no? Económica y políticamente hablando. Entonces, Padre Pedro Marmillú fue un minero más dentro del Cerro Rico de Potosí y fuera del Cerro Rico de Potosí. Y los días domingos, pues estas familias evangelizadas, podríamos decir así, acompañadas, podríamos decir así, formaban grupos como las comunidades eclesiales de base, que en su tiempo pues han tenido una gran vigencia. Los grupos juveniles, los grupos de infancia misionera, hijos de mineros, adolescentes, universitarios, hijos de mineros que han logrado, digamos, como que enraizar su fe en el evangelio y vivir con eso, vivir con esa fe profunda y hacer las propias familias, construir sus propias familias. Hay niños que hoy, por ejemplo, ya son papás, mamás de aquellos entonces, que han formado sus hogares, sus familias en base a esos valores que Padre Pedro iba enseñando. Seguramente esto ha ocurrido, por supuesto, hace muchos años atrás y tú, por supuesto, quién sabe, eras un niño o un adolescente. Y ese ha sido prácticamente el motor que te ha impulsado a escribir esta magnífica obra. ¿Qué es lo que te ha impresionado de este sacerdote obrero Pedro Marmillou? ¿Qué es lo que te llegó a la profundidad de tu corazón precisamente para que se te grabara en la mente y decidieras dedicar esa obra que estoy seguro mucha gente tiene que leer aquí en Potosí? Así es, estimado Iván. Mira, yo conocí al Padre Pedro cuando tenía 12 años justamente. Él, llegado de Yayagua, como te había dicho anteriormente, llega a instaurarse en el templo de San Pedro, en la parroquia de San Pedro, y ahí pues lo había conocido a este padrecito que con mucha dificultad hablaba el castellano. Entonces, estar con él en las catequesis, estar con él en las convivencias, en los retiros espirituales que él sabía organizar con otros grupos de sacerdotes y religiosas, a mí me impactó bastantemente. Él era capaz de sacarse la chamarra para poner a aquel que estaba pasando frío, Iván. Él dejaba de comer su almuerzo, su desayuno, su cena, y hacía pasar a la casa parroquial para poder partir su plato, ¿no? En dos, en tres, en cuantas personas venían para poder convivir, compartir, hacer Eucaristía. Él decía siempre eso, ¿no? Tenemos que ser panes partidos para los demás, a ejemplo de Jesús. Entonces, Padre Pedro para mí significó un evangelio vivo, un evangelio que podía sentirlo, podía contemplarlo, podía respirar esa fe que él tenía. Y te digo así confiadamente, Iván, que desde los 12 años, pues yo me atreví a vivir con el Padre Pedro hasta, hasta hace poco, digamos, ¿no? Hasta hace 10 años atrás. Compartíamos las vacaciones que yo tenía del colegio, me iba a vivir allá con el Padre Pedro en mi adolescencia y solíamos hacer los viajes correspondientes, sabíamos hacer el trabajo en la mina y su desprendimiento, su fe profunda, su oración, su humildad, su entrega a las familias, a los enfermos, a las personas que estaban en los hospitales, en las cárceles, es eso lo que me llamó la atención. Y la verdad, pues eso me impactó bastantemente. Era otro Cristo más en Potosí, era otro Cristo más en la zona de San Pedro. Y era digno de seguir, no solamente de aplaudir, sino de seguir ese testimonio vivo, ¿no? Y él decía siempre que sigamos a Jesús, que es en Jesús donde encontramos la fuente de la vida, porque en Jesús encontramos la verdad, el respeto, el amor, la solidaridad al prójimo, al hermano. Y entonces él se ocupaba de practicar todo eso que encontramos en el Evangelio, todo eso que conocemos hoy por hoy, los valores. En todas las unidades educativas hay la materia de formación en valores.
Yo, en lo personal, había vivido con él y gracias a Dios, hoy mi tarea es practicar cada día esos valores que junto a Padre Pedro había aprendido y contagiar y transmitir a muchas personas, ¿no? En mi calidad de psicólogo, pues desde el acompañamiento psicológico, voy realizando este trabajo, ¿no? Entonces es una invitación que Padre Pedro siempre nos hace, ayer, hoy y siempre, y desde este libro, Padre Pedro nos encarga de que nuestra fe tiene que convertirse en obras, tiene que convertirse en servicio. Hoy por hoy, Iván, si escuchamos las noticias, a diario hay mucha violencia. A diario los matrimonios, las familias, los jóvenes, los adolescentes están en crisis de amor. Por falta de un amor, nos estamos convirtiendo los seres humanos en seres fríos, en seres violentos, en seres egoístas, individualistas. Y justamente el libro va a decir eso, ¿no? Que no tenemos que dejarnos guiar, que no tenemos que dejarnos arrastrar por esta ola de violencia y antivalores que estamos viviendo, no solamente en Potosí, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial. Y creo que los que decimos ser cristianos, los que decimos creer en Dios, tendríamos que no solamente gritar a los cuatro vientos el mensaje de la Biblia, sino practicar con nuestra vida, en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, donde nos encontremos, vivir eso que conocemos en las catequesis, en la materia de religión, vivir y practicar eso que nosotros decimos ser cristianos y creyentes de Dios. Y es eso lo que Padre Pedro nos ha enseñado. A eso vino Padre Pedro desde tierras lejanas, solamente a enseñarnos cómo debemos de seguir a Jesús, cómo debemos de convertirnos en esos hermanos de Jesús, pero no en esos hermanos solamente de palabra, solamente de costumbre, sino de vida misma. Estamos presentando Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández para Bolivia y para todo el mundo, desde Potosí, Bolivia, gentileza de Cifre de Uña y Consultoría Contable. Estamos con una entrevista a César Espinosa Zambrana, ahí ustedes ven a él, junto a su obra, de su puño y letra, de su creación, de lo que ha sentido habiendo conocido en vida al sacerdote Pedro Marmillou, que estuvo muchos años al mando de la parroquia de San Pedro en la ciudad de Potosí. Como ustedes acaban de darse cuenta, Pedro Marmillou ha sido un sacerdote obrero de Dios y él decía ser una iglesia viva con rostro de pueblo. Otra pregunta que quiero formularte, estimado César, es, como tú estás residiendo por razones de trabajo ya seguramente hace muchos años en la ciudad de Cochabamba, ¿cuál ha sido el grado de recepción? ¿Cómo estás amplificando, si vale el término, la culturización y el conocimiento de esta obra que tú has escrito? ¿Cuál ha sido la recepción? A ver, cuéntanos algo al respecto. Bueno, el año pasado, en el mes de diciembre, justamente el 7 de diciembre, que se cumplió el año de fallecimiento del Padre Pedro, porque él falleció en Francia con el COVID, se ha hecho la presentación del mismo en la Casa Nacional de la Moneda, también en las parroquias de San Pedro, donde él ha hecho su servicio, y en la parroquia también de San Roque, como de San Martín. Justamente ahora este libro está en estas parroquias, ¿no? De San Martín, San Roque, San Pedro y también en la librería detrás de la catedral de nuestra ciudad de Potosí. Personas que ya han podido leer el libro pues han quedado muy satisfechos, muy conmovidos por el mensaje vivo que ha dejado el Padre Pedro y a la vez motivados a poder seguir transmitiendo, ¿no? Como papás, como profesionales, como mamás, como hijos, como jóvenes, este mensaje vivo, no del Padre Pedro, sino de Jesús en el Evangelio, a través del Padre Pedro y a través de otras personas que seguramente en tu programa también has de poder tener la dicha de poder entrevistar a otros autores que van escribiendo también, ¿no? Libros de otros personajes, estimado Iván. Entonces,
Se está el día de mañana, por ejemplo, en la parroquia de San Pedro, aprovechando la festividad de San Pedro, se ha de hacer la entrega todavía de los pocos ejemplares que ya tenemos acá en la ciudad de Potosí. Entonces yo les hago la invitación correspondiente a todos los feligreses de la zona de San Pedro y de toda la ciudad de Potosí, quienes desean adquirir este libro, pues estaremos ahí para poder hacerles la entrega correspondiente y ustedes puedan nutrirse, ¿no?, de este testimonio vivo, de este testimonio humilde. ¿Quién no ha conocido a Padre Pedro, no? En las calles de Potosí, en las callejuelas de Potosí, un padrecito gringuito, minero, vestido muy humildemente, que siempre se paraba. Él decía, yo no quiero andar en auto porque el auto me impide dar la mano a las personas. Yo no quiero andar en auto porque no me deja abrazar a las personas. Entonces él era un padrecito que le gustaba caminar mucho, ¿no? Porque en su encuentro con las personas les daba ese aliento, esa motivación para decirles, seguí adelante, lo estás haciendo bien, sigue tu fe viva. Entonces a él le gustaba caminar mucho. Entonces, la invitación está hecha para que el día de mañana pues pasen por la parroquia de San Pedro. Las misas se van a ir realizando a las 7, 8, 9, 10, 11 de la mañana y en la tarde desde las 4, 5, 6 y 7 de la noche. Eso es lo que nos ha indicado el párroco de la zona de San Pedro. Entonces, les esperamos pues, Iván, a ti también te esperamos para hacerte entrega esta obra con mucho cariño y tú también puedas ir transmitiendo algunos párrafos de este libro a tu audiencia. Muchas gracias. Sin lugar a dudas que, aparte de que es literatura, acá lo más importante es que esa obra que tú has escrito contiene un gran mensaje y has tenido la habilidad de resumir en estos minutos para facetas precisamente ese contenido. En el final de esta entrevista, quiero escuchar un mensaje de tu persona, primero basándote en tu conocimiento personal del Padre Pedro de la parroquia de San Pedro, que en paz descanse, y luego desde el punto de vista de tu profesión como psicólogo, porque tú lo has dicho, el mundo en este momento, todo el mundo, está en una situación caótica. Todos nos estamos fijando más en lo material y hemos dejado de lado prácticamente la parte moral, la parte espiritual y sobre todo el tema de los valores. Por favor, César, un mensaje para todos quienes ven facetas en todo el mundo desde esos puntos de vista. La mejor manera de decir creo en Dios es extendiendo tu mano, hermano. Es mirando a los ojos aquel que está a tu frente, sea tu esposa, sea tu esposo, sea tus hijos, tus hijas, tus vecinos, tus compañeros. Si decimos ser cristianos y creyentes de Dios, vayamos al encuentro del otro. No nos quedemos con una fe pasiva, con una fe apagada, con una fe congelada. Vayamos a servirle al otro, así como el Hijo de Dios vino a servir a su pueblo. Y nosotros que decimos sernos cristianos, sirvamos también al otro, en los detalles pequeños de cada día, en los acontecimientos pequeños de cada día. Que no se quede nuestra fe en una festividad, en una danza, en una catequesis, en una charla o en un taller, o en un persinarse simplemente, o en un tener un cuadrito dentro de la casa de Jesús o de algún santo. Que nuestra fe sea vida, que nuestra fe sea acción, que nuestra fe realmente remueva los corazones de tantos seres humanos que se están enfriando por falta de amor. Ese es el mensaje a partir del libro, ser una iglesia viva con rostro de pueblo. Tenemos que ser una iglesia activa, una iglesia viva, una iglesia donde podamos construirnos los unos a los otros en base al amor, no en base, ¿no?, solo a teorías, no en base solo a dogmas, no solamente en base a cosas que nos alejan los unos de los otros. Al contrario, seamos una iglesia, casa de Dios, casa de los hijos de Dios, donde todos
tenemos derecho a la vida y donde todos tenemos derecho a amar, démonos esa oportunidad de amar amigos y amigas de Facetas cada día de nuestra vida. Hoy que estamos amenazados por el COVID y otras enfermedades, vivamos cada día de la manera mejor que podamos vivir, porque no sabemos si mañana pasado vamos a estar vivos en este mundo. Por eso, cada amanecer, hagámoslo con amor y cada anochecer celebremos eso que hemos hecho también con amor. Y desde el campo de la psicología, pues, decirles a los enamorados, a los novios, a los esposos, a las familias, que hoy más que nunca la vida se nos está yendo de nuestras manos. ¿Solo por qué? Porque no somos honestos, sinceros, leales a eso que llamamos y a eso que decimos amor. Unámonos, ámense, esposos, esposas, ámense los unos a los otros. Ámense entre padres e hijos, ámense entre hermanos, porque lo único que nos mantiene vivos y felices es el amor. Lo demás es complemento. El ser humano de hoy nos estamos enfatizando, nos estamos moviendo en base a lo material. No es malo tener, no es malo lo material, es bueno, pero en primera instancia siempre tiene que estar el amor, siempre tiene que estar la vida. Lo demás viene por añadidura. Queridos amigos de Facetas, ha sido un placer, un gustazo y gracias a ti, Iván, haber llegado hasta cada uno de ustedes y de verdad, de corazón les digo, es hora de amarnos. No desaprovechemos ni un minuto, porque el amor es de humanos. Gracias por esas palabras, estimado César. Gracias porque en todo este discutir de la vida y cuando hacemos este programa hoy casi de manera diaria, hacía falta unos minutos de reflexión. Si bien tú no eres un sacerdote católico, pero por tus palabras das esa impresión de que realmente llegó al fondo de tu corazón la obra social, la obra carismática que dejó el padre Pedro Marmilló. Muchas gracias y te invito cordialmente a que de manera sucesiva, de manera constante, estemos en relación, ya sea desde Potosí o sobre todo desde Cochabamba, porque esta no va a ser la primera, ni la última, ni la única entrevista. Sabemos que también este campo es muy bueno, porque para eso están las facetas del quehacer humano. Ese es un compromiso que asumo contigo, estimado César. ¿Qué dices al respecto? Dalo por hecho, Iván. Yo estoy a tu disposición. Cuando tú gustes, estamos para eso, porque lo que decidimos tenemos que darlo y tenemos que darlo con mucho amor y con mucha sencillez. Encantado entonces, Iván, estaré a la espera de tu mensaje, de tu llamada, para poder tener también otra faceta de nuestras vidas juntos. Hoy en el programa de Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández desde Potosí para Bolivia y el mundo, hemos conversado con César Espinosa Zambrana, autor de la obra que ustedes ven en la pantalla. Padre Pedro Marmilló, sacerdote obrero de Dios, ser una iglesia viva con rostro de pueblo. En Potosí, ustedes ya saben dónde adquirir y me imagino que también lo podrán hacer en el interior del país. Muchas gracias. Esta ha sido una presentación de Facetas para CIVG de Viña y Consultoría Contable con servicios de contabilidad, auditoría y tributación. Muchas gracias, César. Hasta muy pronto. Hasta muy Gracias. pronto, Iván. Gracias. Un abrazo. Hemos Un abrazo presentado también para ti. Facetas y en cualquier momento volveremos para seguir difundiendo las facetas del quehacer humano. Permiso.